Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos. Dios los bendiga, hermanos, hermanas, ahí donde están. Bueno, una vez más aquí a través de este medio, tratando de poder acercarnos y acompañarles en este tiempo de aislamiento, donde estamos todos viviendo justamente estos mismos síntomas y clima, ¿no? En nuestra sociedad y claro, también en la iglesia. Pedir al Señor que este tiempo sea un tiempo de restauración, de renovación, un tiempo de meditación en las cosas que Dios nos está demandando. Acuérdense, compartíamos el jueves, ¿no? Que el Señor está demandando un 100% de nuestra vida. Acuérdense, no una partecita, no un par de horas, no unos segundos de nuestra vida, no un desliz rápido de estar en su presencia y salir de ahí. No, todo es para Él y para Él vivimos, para Él andamos, en Él andamos, ¿no? Y con Él un día estaremos por toda la eternidad, ¿no? Cara a cara, como dice su palabra. Y quiero reflexionar en esta mañana, compartirle este mensaje de aliento, de esperanza, ante, bueno, algunas expresiones que muchas veces tenemos en nuestro caminar en la vida, y expresiones que marcan justamente una situación negativa, como por ejemplo, ¿por qué no respondes, Señor, ante mi necesidad? O ¿por qué a mí, Señor, me están pasando estas cosas? Señor, estoy cansado de esta vida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde la incertidumbre y todas las cosas que hay alrededor parecen ahogarnos, ¿no? Y yo lo que en esta mañana quiero animarles es justamente que podamos meditar en esto y ponerlo en práctica, que Dios realmente renueve nuestro ánimo, hermanos. El ánimo de la iglesia debe ser un ánimo fervoroso, ¿no? Lleno del fuego del Espíritu, lleno de su presencia, en donde podamos disfrutar justamente la plenitud de Dios y la compañía del Espíritu Santo en medio de las crisis de la vida cuando llegan, ¿no? Tenemos que saber que las crisis cuando llegan, no llegan por casualidad. Las crisis de la vida son justamente situaciones que llegan por decisiones que hemos tomado, malas decisiones o por errores que hemos cometido, pero que en el caminar con el Señor esas crisis se vuelven en bendición, ¿no? Yo compartí el jueves acerca de que esta leve tribulación, no momentánea, dice Pedro, nos va a pasar. Y aunque a veces nos cueste ver la realidad espiritual que estamos viviendo, algo que tenemos que saber es que Dios ha trazado en tu vida un destino para ti, sin ninguna duda, un destino particular, ¿no? Y cuando digo esto lo digo porque la palabra lo dice, ¿no? Dice ahí en Romanos 8, 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, y ahí estamos todos incluidos, a estos también llamó. Mira, hermano, esto es maravilloso. Dios nos llamó para estar juntos, unánimes, en comunión, en coinonía, compartiendo, ¿no?, los momentos celestiales y divinos de su presencia. Dice, y a estos llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Sabe lo que significa estas palabras de Pablo, ¿no? Son muy importantes para que las tengamos en cuenta en esta mañana y nuestro ánimo sea renovado. Tu ánimo debe ser renovado. Yo sé que las situaciones muchas veces que se presentan en la vida son difíciles de salir, ¿no? Los dolores del alma, del espíritu, las heridas del espíritu, las cosas de la mente son difíciles de tratar. Son luchas internas que tenemos de continuo, pero todos tenemos algo también en particular, y esto es lo positivo, ¿no?, en el Señor, que todos tenemos dones que están esperando ser activados en nuestra vida delante de Dios.
Sin ninguna duda que las circunstancias de la vida que estamos viviendo, este aislamiento, estos procesos donde estamos parece detenidos en el tiempo, donde no podemos desarrollarnos como iglesia o desarrollar el ministerio que Dios te ha dado, el ministerio que está ahí en tu corazón, en tu mente, dando vueltas para desarrollarse. Claro, estamos ahí, pero aliéntese su corazón, hermano, hermana, en esta mañana, saber que Dios va a hacer algo glorioso sobre su vida. Dios va a hacer algo glorioso. Él va a activar en tu vida por medio del Espíritu Santo esos dones preciosos y vas a ser una persona de gran bendición, ¿no? Por eso es necesario que en esta mañana nosotros renovemos, que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que esté restaurando nuestro ánimo, ¿no? El ánimo que a veces por medio de las crisis se viene abajo, ¿no? Y a veces pensamos que, bueno, ya hemos alcanzado un límite, que el tiempo parece que ya pasó para nosotros, ¿no? Como que ya no hay una oportunidad para ti y para mí, ¿no? A veces nos sentimos así ante las situaciones de la vida, como que ya no hay oportunidades, como que parece que todo es oscuro, negro, ¿no? Vacío. Pero, sin embargo, en el Señor no podemos caer en esta situación de negatividad, ¿no? No, hermano, porque no podemos justificarnos recurriendo justamente a las cosas terribles del pasado que hemos tenido, que hemos vivido en otros momentos, o como dije antes, ¿no? Por los errores que hayamos cometido. Porque Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan perfecto. Y ese plan perfecto, Dios quiere que tú lo vivas como un hijo perfecto de Dios, ¿no? Como dice ahí en Romanos, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por ti, por mí, para que fuésemos parte de la gloria de Dios, parte de su eterna gloria, ¿no? Y obra. Somos obra de sus manos. Y Dios está tratándonos, sin ninguna duda. Por eso, en esta demanda de Dios de confrontarnos con la fe en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, independientemente cada uno, Dios sin ninguna duda quiere que estemos llenos de la plenitud y de su gloria, ¿no? Y que sin ninguna duda Él ha compartido con nosotros, hermanos. Esto nos fue dado. La palabra de Dios dice que Él nos hace partícipes de todas estas cosas. Y Dios está preparando un camino. Dios está atento, ya lo tiene, mejor dicho, el camino. Dios ya lo tiene para ti. Lo importante es que nosotros podamos desatar las virtudes que en Él tenemos que reflejar y vencer justamente los obstáculos que se presentan en nuestra vida, esas cosas negativas que quieren aplacar nuestra fe, que quieren acallar las promesas de Dios. Porque el Señor sabe cómo es tu historia y cómo va a terminar tu historia. Si estás en el Señor, claro, y si no también, porque Dios todo lo ve, ¿no? Y sin ninguna duda que Él sabe la historia, tu historia. Y si tú estás en el Señor, aferrado a Él, confiando en este tiempo, atento a su palabra, que esos dones se van a despertar, ese ánimo que va a ser renovado, Dios va a empezar a levantarte y Dios va a empezar a usar tu vida de una manera realmente extraordinaria. Y eso es justamente estar en la presencia de Dios, es estar viviendo bajo la cobertura de su espíritu, bajo el amparo de su fortaleza, donde su presencia de alguna manera nos ayuda, ¿no? a sobrepasar las crisis de una manera diferente. Pero no podemos dejar que las crisis, no puedes dejar que las crisis, ninguno de nosotros podemos dejar que las crisis nos rodeen y oscurezcan nuestro porvenir, nuestro futuro. Dios es capaz de hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Y Él sabe que también tú eres capaz,
que tú eres capaz de alzar tu mirada en medio de esas debilidades en las que puedas estar viviendo, y que eres capaz de levantar tu mano aun cuando no tengas fuerza para adorar. Él sabe que tú tienes esa capacidad de levantar tu mano y proclamar esa victoria, porque cuando tú lo haces en la fuerza del Espíritu de Dios, ¿no? Y Dios está ahí. Y claro, quiere obrar de una manera especial y quiere manifestarse en medio de nosotros, ayudándonos a salir adelante. Nadie puede negar que aún en la vida cristiana, bueno, los momentos llegan, momentos de situaciones donde nos cansamos. Quizás estás cansado en este tiempo, ¿no? Cansada de tantas cosas, cansada de esperar una respuesta. Quizás estás cansada de los problemas constantes que a diario uno va experimentando. Quizás estás cansado de ser bueno y de no ver resultados que realmente estás esperando ver, ¿no? A veces tenemos expectativas cuando nos comportamos con esas buenas actitudes y esperamos de otros que nos respondan de la misma manera. Y qué terrible, ¿no? Cuando uno se cansarse de ver que otros, en vez de retribuir bien, retribuyen mal, ¿no? Y uno se cansa. Estamos cansados a veces de tratar de hacer el bien, ¿no? De hacerlo todo bien y pasar desapercibidos para todos, ¿no? E incluso creemos que también Dios no ve lo que hacemos. Quizás estés pasando por esto. Quizás estás dándolo para el Señor, estás haciendo cosas y crees que nadie lo está viendo. Pero quiero decirte algo, Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Ahí cuando uno está viendo la primera carta de Pablo, ¿no? A los Corintios, él dice, ¿no? que no nos cansemos. La palabra nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien, porque Dios tiene en cuenta todas las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que tú haces, Dios lo tiene registrado en su libro de la vida, ¿no? Y cuando vemos esto, que Dios tiene todo registrado, ¿no? Que Dios tiene todo en cuenta, no, nos debe de alegrar, hermanos, saber que Dios no es un Dios indiferente. El mundo quizás lo sea, pero Dios está atento a todas nuestras acciones. Él quiere realmente obrar sobre nuestra vida. Y cuando vemos esto, ¿no? De que el Señor está ahí atento a lo que nosotros hacemos, yo creo que Dios se va a glorificar sobre nuestras vidas. Y ahí donde dice, quería leerles el pasaje de 1 Corintios, que justo me venía ahora a la mente, ¿no? Cuando dice el Señor, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, Pablo animando ahí que la iglesia, ¿no? Que a veces se siente cansada, que se siente atribulada, que se siente, ¿no? Como desolada de alguna manera. Muchas veces estamos así, ¿no? Cansados. Y la palabra nos anima. En esta mañana quiero animarte, que tomes esa fuerza que el Espíritu Santo te quiere dar y te quiere animar y te quiere mover, para que no te quedes, que nos podamos alentar los unos a los otros, estimulándonos con palabras de bien, tomando ánimo, hermana. Bendecí a los que están a tu lado, a tu familia. Ayudarles a que puedan ver que Cristo está, aunque te cueste, aunque estés cansada. Porque la palabra de Dios te dice,
Estad firmes y constantes, creciendo. Este es un proceso continuo, natural en el Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, esto es la recompensa, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas, todo el bien que tú hagas, nunca será en vano, porque Dios lo tiene registrado. Y como decía, muchas veces puede ser que podemos ser los mejores servidores, ¿no? En la iglesia, pero sin embargo puede ser que espiritualmente estemos lejos de Dios. Y quizás esto suena feo, estar sirviendo, estar cantando, estar predicando, estar haciendo cosas y estar espiritualmente lejos de Dios. Y puede pasar esto, sentirnos cansados hasta a este cierto punto, ¿no? Realmente, bueno, en algunos aspectos es normal, pero es peligroso, ¿no? Cuando nos sentimos así, que a la hora de servir a Dios, espiritualmente estemos lejos de Dios. Es peligroso, porque es el diablo cuando usa estas situaciones para, ¿no? Aplastarnos, para apartarnos, para dejar de caminar en la obra, dejar de mirar nuestro porvenir en el Señor. Dejar la visión que Dios le ha encomendado a la iglesia. Y entonces, aquí yo quiero reflexionar en esto, ¿no? Que el cansancio físico, el cansancio que te está agotando en la mente, no se traslade al ámbito espiritual. No lo puedes permitir. Debemos estar fuertes. Y esto tiene que ver con el ánimo, con un ánimo. Aun cuando estemos cansados, debemos levantarnos en el Señor y mirar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe delante de nuestros ojos, puestos en el Señor. Y por esta razón, ¿no? Que a veces se traslada ese cansancio de lo físico a lo espiritual, muchas veces dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, o simplemente de hacer cosas que hacíamos dentro de las actividades de la iglesia, que nos alimentaban y fortalecían espiritualmente. ¿Te sentís cansado o cansada en este tiempo? Sin ninguna duda que si estás viviendo esta situación, bueno, tenemos una situación que analizar, ¿no? Tenemos que ver que hay una necesidad urgente en esta mañana de volver a ese estado cuando nos sentíamos, tú y yo, o quien sea que esté cansado en esta mañana, de volver a la presencia de Dios, de sumergirnos, de dejarnos inundar por su presencia. Es un tiempo en el que debemos de volver a sentir ese bien con Dios, ¿no? Y con nosotros mismos, por supuesto, para poder bendecir. Así que, en primer lugar, una de las cosas que presento en esta mañana es que podamos estar atentos a esta necesidad de que el cansancio físico no afecte nuestra vida espiritual, nuestros hábitos espirituales. ¿Sí? Los hábitos espirituales deben estar de continuo. No podemos cansarnos espiritualmente, hermano, hermana. No te podés cansar espiritualmente. El espíritu no se agota, el espíritu es energía, está lleno del vigor de Dios, ¿no? Es poder dentro de nosotros, que actúa dentro de nosotros. Eso dice Pablo ahí en Efesios, ¿no? Hay un poder que actúa en nosotros. Yo me asombro, dice ahí en Proverbios, no, en Efesios, Pablo habla en Efesios capítulo 3, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el poder, en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿no? Aferrados a Él, y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y el conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundante de lo que le pedimos o entendemos según, escuche esto, según el poder que actúa en nosotros. Y esto es mediante la fe en el Señor, en estas promesas, en estas directivas que Dios nos está planteando en este tiempo, en este nuevo año donde tenemos que proyectarnos hacia este futuro que viene, que se está gestando y claramente tenemos que avanzar. No podemos, hermanos, dejar que el cansancio físico se traslade al cansancio espiritual. Debemos de fortalecernos. Es que si no lo hacemos, hermanos, nuestras fuerzas van a decaer, ¿no? Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Y todo lo que justamente está en contra de la voluntad de Dios, es algo que tenemos que vencer haciendo justamente su voluntad, ¿no? Y reflexionar sobre lo objetivo, lo claro, lo que Dios está planteando para tu vida en este tiempo. Así que Dios nos está poniendo esto por delante de claramente no dejarnos abatir por estas aflicciones, por estas crisis que estamos viviendo, de tener conciencia en esta mañana, hermanos, de que tú y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. A veces con frecuencia nosotros nos olvidamos, ¿no? De que somos hijos de Dios. Y con frecuencia justamente también nos desanimamos ante las vicisitudes de la vida, ¿no? Y claramente que Dios tiene un plan. Un plan es ¿cómo decir? Exacto. Un plan perfecto. Un plan que no puede ser alterado para ti. Él lo tiene. Él tiene un programa para tu vida. Él tiene una agenda para tu vida, ¿no? Hay momentos de tu vida que son correctos en Dios. Van a haber personas que son correctas para tu relación con Dios. Van a haber situaciones correctas porque Dios tiene su plan perfecto, ¿no? Trazado para tu vida. Él tiene bien para tu vida, ¿no? Yo tengo pensamientos de bien, dice su palabra, para tu vida. Así que no puedes dejar de prestar atención a esto que Dios nos está hablando, ¿no? De que darle lugar, ¿no?, más al cansancio espiritual en nuestra vida. No podemos darle lugar, sino que tenemos que levantarnos en el poder del Señor, ¿no?, y avanzar. Y claramente que es un tiempo donde tenemos que dejar de lado esto de darle tanto lugar en nuestra mente a la preocupación. Porque a veces las preocupaciones, sin ninguna duda, son cosas que no podemos dejar de ver, pero que si tienen una prioridad en nuestra mente, seguramente que van a cegarnos en nuestro caminar con Dios. Y aquí algo que tenemos que tener en cuenta es que Jesús nos dice que Él declara una palabra muy especial, y cuando Él declara esta palabra y dice, se hará según tu fe, se hará según tu fe. Sin ninguna duda que cuando nuestra vida parece que no ve un caminar, un futuro, cuando estamos ciegos, como decía hoy, por medio de las crisis que nos rodean, a veces nos quedamos cegados y no sabemos qué rumbo tomar o qué hacer, ¿no? Porque escapa de nuestras posibilidades de encontrar una solución. Y pensaba en esto, ¿no? Es lo que acababa de decir. La palabra de Dios nos dice esto. Jesús se encontró en esa situación con los ciegos, con dos ciegos que venían gritando al Señor, ¿no? Y el Señor les dice esta palabra. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer este milagro, ¿no? Ahí en Mateo 9,
27 y 31 está este pasaje donde Jesús está hablando de esto. Y ¿creéis que puedo hacer esto?, les dice el Señor. Y ellos declararon, sí, Señor. Entonces Jesús dice que les tocó los ojos y les declaró esto: conforme a vuestra fe os sea hecho el milagro que estaba esperando, ¿no? Que es lo que muchas veces nosotros también delante de Dios esperamos. Necesitamos, hermano, entonces tener nuestra motivación, nuestros pasos, nuestro caminar dirigidos hacia Cristo, en búsqueda de Él, ¿no? Y claro, quizás, como te decía antes, a veces estamos en la presencia de Dios, pero eso no quiere decir que espiritualmente estés cerca de Dios, ¿no? Porque hay muchos que están en la iglesia y cuando salen de la iglesia vuelven a sus hogares, discuten, pelean, y pasan tantas cosas en la casa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que espiritualmente seguimos lejos de Dios, aunque hayamos estado en la iglesia. Y hoy estar en casa reflexionando en esta mañana, creo que podamos ver claramente lo que la palabra nos enseña. Que si acudimos al Señor, realmente nuestro espíritu esté dirigido a Él, nuestro deseo, nuestro anhelo de su presencia, realmente esté abierto a su mover, ¿no? Y bueno, entonces en este tiempo yo creo que algo que tenemos que meditar es esto, que Dios nos ayude en este tiempo y podamos decirle: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, y creo que Dios va a hacer muchas cosas, sin ninguna duda que nuestra fe es primordial en este tiempo, porque es la llave que va a abrir puertas, es la llave que va a abrir justamente las señales, las que va a mover, ¿no?, en la mano de Dios, nuestra confianza, nuestra relación, nuestra comunión con Él, va a mover la mano de Dios, porque Dios es compasivo y misericordioso, y Él dice que Él va a compadecerse de los que Él quiera compadecerse y va a tener misericordia de los que Él quiera tener misericordia. Y yo sé que a los que hacen el bien, a los que buscan su voluntad, Él no los deja fuera, Él no los deja solos. Así que, hermano, hermana, te animo en esta semana, que tengas valor, que tengas fuerza, que tengas ese ánimo renovado y que Dios se glorifique sobre tu vida, que Dios te anime. Esfuérzate y sé valiente. Esa es la palabra que en esta mañana te dejo, que me olvidé decirlo al principio. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese es el ánimo que Dios le da a sus hijos. Y en esta mañana lo recibo y lo imparto para todos, como lo he recibido en mi corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te levante, que Dios renueve tu ánimo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta mañana, Señor, dejo delante de ti, pongo delante de ti, Señor, a la iglesia, Señor, la llevo delante de tu presencia, oh Dios, desde cada hogar, oh Dios, en el nombre de Jesús, tú que ves la alabanza que está subiendo en esta mañana, en este momento, Señor, sea, Padre amado, gloria y honra a tu nombre, y esto desate bendición sobre cada vida, en el nombre de Jesús. Padre, te ruego en esta mañana que impartas sanidad, Señor, que impartas, Señor, ánimo fervoroso, que derrame, Señor, un fuego que encienda el alma y el espíritu de aquellos que se ha apagado, Dios, la llama de tu amor. En el nombre de Jesús, enciende, oh Dios, ese amor en cada vida. Y, oh Dios, en el nombre de Jesús, la iglesia viva tus virtudes, viva, Señor, tus señales, prodigios y maravillas en este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. Bendice, Señor, a tu amada, guarda a los niños, extiende tu mano sobre los enfermos, Señor, y opera milagros sobre aquellos que en esta mañana están expectantes.
aquellos que están expectantes en ti, Señor, aquellos que han puesto su mirada en ti, porque confiamos, Señor, en tus planes, confiamos, Señor, en tus proyectos para nuestras vidas, confiamos, Señor, que tú tienes un futuro glorioso para la iglesia, en el nombre de Jesús, aun cuando las circunstancias, Señor, digan lo contrario, en ti, Señor, hay más que victoria, Padre. Hay bendición sobreabundante sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, ahora y siempre te doy gracias. Amén, amén, amén.